Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la octava edición de los Premios Nacionales de Periodismo. Yo soy Adriana León, soy periodista del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Y bueno, esta es la octava edición, como les decía, de los Premios Nacionales que organiza el IPIS junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quiero agradecer de forma especial a nuestros auspiciadores este año, por supuesto la universidad, y además, como segundo año consecutivo, la Embajada de Canadá. Y finalmente tenemos este año una categoría especial que premia lo mejor del periodismo en la temática de trata de personas y violencia de género. Esto es gracias a la ONG CHS Alternativo y USAID. Muchas gracias porque es posible, gracias a estos auspiciadores, que nosotros podamos continuar con estos premios. Los premios nacionales de periodismo distinguen las siguientes categorías: reportaje escrito, reportaje de televisión, fotografía, reportaje regional, la categoría especial que les cuento de trata de personas y violencia de género, y el Gran Premio Nacional de Periodismo. En todas hay jurados del más alto nivel vinculados al periodismo. Los premios este año recibieron más de 270 postulaciones para todas las categorías, y además de los 5 trabajos nominados para el Gran Premio Nacional, que es lo que vamos a hacer a continuación. Este es un jurado de 25 personas, el jurado que integra 25 personas que están relacionados a la academia, es decir, a las facultades de comunicación y periodismo del Perú, también a los medios de comunicación, representantes de medios de comunicación, representantes de la prensa extranjera y personalidades. Estos jurados, a quienes agradezco por estar acá y por darse el esfuerzo cada año de revisar los trabajos nominados y luego poder votar para ver quién se lleva el Gran Premio Nacional, les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias a todos y todas por su tiempo, por su dedicación y por su disposición sobre todo. Entonces, vamos a conocer primero a los 5 finalistas de esta categoría de los premios. Está el video. Tenemos a 5 trabajos nominados, que son el trabajo de Vacunagate, del autor Carlos Paredes. Él publicó en Hildebrand en sus 13 el destape que hizo sobre la vacunación irregular de Martín Vizcarra, del expresidente. Tenemos también el trabajo del comercio, el especial del comercio, liderado por Graciela Villasís y su equipo de investigación sobre el caso de los dinámicos del centro, una investigación que ha tenido un especial de muchos meses. Y luego quiero presentar un trabajo de Christopher Acosta y el equipo de investigación de Latina TV sobre el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública para hacer periodismo investigativo. Presentará los trabajos que lograron hacer luego del uso de la ley. Luego viene un trabajo de Helen Meniz, una reportera de radioprogramas del Perú, que se interna en la comunidad de Pucacuro, en Loreto, y hace en la radio un especial de contribución social para mostrar lo que pasaba en esta comunidad alejada en medio de la terrible pandemia que nos ha tocado vivir. Finalmente, el caso del pasado del exministro Iber Maraví, realizado por Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación del diario El Comercio. Vamos a hacer una presentación breve de cada trabajo a cargo en algunos casos de los autores y en otros casos de invitados que los propios autores han decidido que sea así. Vamos a empezar con Juan Carlos Tafur, que nos acompaña a través de un video para que presente el trabajo Vacunagate, los chinos lo delataron, de Carlos Paredes, publicado en el semanario Hildebrand en sus 13. ¿Qué categoría? Televisión, video. Ojo. Es importante a la hora de analizar una investigación periodística evaluar 2 factores. No sé si soy yo la que tiene problemas que son determinantes para medir la calidad de la misma. Una de ellas es el sentido de oportunidad
y la otra es el impacto que la misma produjo en términos efectivos en la sociedad en donde se desplegó esta denuncia o esta investigación. Creo que en el caso particular de la investigación del Vacunagate llevada a cabo por el periodista Carlos Paredes, se cumplen a cabalidad ambos criterios. El sentido de oportunidad, porque ocurrió en un momento en el cual el Perú aún no había concretado la contratación de las vacunas que hasta hoy se siguen aplicando de manera sobresaliente en nuestro país. Y segundo, porque produjo una serie de hechos importantes en términos judiciales, políticos y económicos. En general, la situación, el sentido de oportunidad permitió que se frustrase una operación de compra que asomaba con todos los visos de irregularidades porque se perpetraban con sobreprecios y a un solo vendedor de vacunas, como era el caso de Sinopharm. Y en segundo término, porque permitió en consecuencia que se abriese el abanico de otras posibilidades para que el gobierno posterior al de Vizcarra lograse desplegar una política de vacunación masiva como de la que hoy disfrutamos. Pero esto sirvió también para develar una estrategia de corrupción, porque claramente que haya habido una lista VIP de vacunados, entre ellos el expresidente Vizcarra, perturbó y pervirtió una investigación científica que llevaba a cabo una universidad que también se vio comprometida irregularmente en este proceso, produjo la renuncia de 2 ministras de la Canciller y la ministra de Salud del gobierno de Sagasti, abrió una investigación fiscal contra el expresidente Vizcarra, lo inhabilitó políticamente por el Congreso para ejercer cualquier cargo público. Se ha formado una comisión especial investigadora en el Congreso que aún lucubra sobre el tema. En general, la denuncia efectuada por Carlos Paredes abrió un abanico de investigaciones paralelas que diversos medios continuaron ya por su propia línea editorial y cuenta, generando una sensación de corrupción y de malos manejos clínicos del proceso de vacunación que en ese momento aún no se había desplegado a plenitud. Yo creo que el periodista Carlos Paredes desplegó además una narrativa interesante, atractiva, periodísticamente valiosa para desplegar la información que condujo gradualmente al destape que signó el año respecto del proceso llamado Vacunagate. El poder suele ser el principal objeto de atención de los periodistas de investigación y en este caso, si bien el expresidente Vizcarra ya no ocupaba el cargo, permitió develar una situación que en el poder se produjo y afectó a personas que en ese momento ocupaban el poder. Yo creo que por eso el Premio Nacional de Periodismo estaría a buen recaudo y bien asignado a un colega como Carlos Paredes, que logró desentrañar una trama que involucró a una universidad privada de prestigio, a profesionales médicos prestigiosos, a políticos, a exautoridades, a lobistas, a una serie de personalidades involucrados en una lista irregular de vacunación que felizmente sirvió, reitero, para abortar lo que asomaba con un proceso fraudulento de compra a dedo de vacunas sobrevaloradas a un solo proveedor, como en este caso Sinopharm. Eso permitió que el gobierno de Sagasti reconviniese el camino seguido y lograse luego desplegar una estrategia de vacunación efectiva como la que finalmente vimos. Nada de eso hubiese ocurrido quizás si esta investigación no se producía y nos hubiésemos visto resignados a un solo proveedor, a un proceso de vacunación que hoy estaría dando que hablar por los indicios de corrupción que allí se vislumbraban y hubiese generado un problema de salud pública inmenso en un país que ya de por sí en la gestión de Vizcarra
arrastró una lentitud sospechosa respecto de la adquisición de vacunas. Todo ello resume una investigación periodística, el impacto de una investigación periodística, su sentido de oportunidad y su enorme impacto en la sociedad. Creo, ratifico, la califican suficientemente para recibir el honroso y prestigioso Premio Nacional de Periodismo que otorga el Instituto Prensa y Sociedad todos los años. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos Tafur por presentar este trabajo. Ahora quiero darle la palabra a Carlos Basombrío, que va a presentar el trabajo de la unidad de investigación del Diario El Comercio, liderado por Graciela Villasís. Es el especial Los Dinámicos del Centro. Adelante, Carlos. Por favor, pueden apagar todos los micrófonos, eso sí es urgente, eso sí les quería decir, para que no se cuele la bulla. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer la oportunidad de presentar uno de los esfuerzos periodísticos que aspiran al Premio Nacional de Periodismo que otorgan la Universidad Mayor de San Marcos y el IPIS. La calidad de los finalistas es sin duda un dato alentador sobre el buen nivel de nuestros periodistas y la calidad de sus trabajos. Me siento también muy honrado de compartir la tarea de auspiciar una candidatura con destacados profesionales. El reto es grande, pero creo que hay argumentos importantes que podrían llevar al jurado a inclinarse finalmente por el que presento, sin menoscabo alguno de la gran calidad de los otros trabajos en LITS. En Centroamérica se usa mucho la expresión "cuídate de la llamarada del Tusa", para reivindicar la importancia de la perseverancia y la experiencia, ya que la tusa, las hojas que cubren el maíz, al prenderse generan un fogonazo inmediato, pero a la vez se apaga en pocos segundos. Creo que un premio de periodismo de la importancia de este, si bien está vinculado a un esfuerzo específico, también es un reconocimiento implícito a la trayectoria y perseverancia de quienes se presentan, de su seriedad y búsqueda de la verdad. Graciela Villasís es una persona con esas características. No somos amigos y mi vínculo profesional con ella ha sido muy esporádico, atendiendo sus llamadas para corroborar fuentes o conocer mi valoración de determinado evento. Pero sí he seguido como lector su trabajo periodístico desde hace años y siempre que veo su nombre asociado a una crónica o investigación, siento que estoy a punto de leer algo importante y valioso y nunca me he sentido defraudado. Villasís pertenece a ese valioso grupo de periodistas de raza, diría yo, a los que siempre incomodan al poder, que por supuesto son leales a los medios en los que trabajan, pero siempre con el límite que impone el respeto a su libertad como periodista. En los 90 fue reportera de investigación del diario Liberación, dirigido por César Hildebrand. Allí reveló las primeras evidencias de las relaciones de Montesinos con magistrados de la Corte Suprema, altos mandos militares y la entonces fiscal de la Nación. En el 2001 incursionó en la televisión con Gustavo Gorriti en el programa Periodistas, revelando la cárcel dorada de los presos por corrupción del gobierno de Fujimori y también los vínculos entre Montesinos y el narcotráfico. Del 2000 al 2004 trabajó como reportera del programa La Hora N, dirigido por Jaime de Altaus. Desde ahí demostró cómo el ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia del gobierno de Toledo, César Almeida, planeaba el control de uno de los canales de televisión más importantes del país, Panamericana Televisión. Entre el 2005 y el 2007 trabajó en La Ventana Indiscreta, donde fue emitida la saga de reportajes sobre la estafa en la construcción de la carretera a Cabana. Tras su publicación fueron destituidos 8 oficiales del ejército, incluido el que iba a ser nombrado como comandante general de esa institución. Desde el 2008 hasta el 2016 estuvo en Cuarto Poder bajo la dirección de Laura Puertas, donde hizo muchos reportajes sobre corrupción. El más saltante, Narcoindultos, que demostró cómo desde la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno de Alan García se cobró cupos para liberar a sentenciados por tráfico ilícito de drogas. Desde hace 5 años es la responsable de la Unidad de Investigación del Comercio, donde ha realizado la cobertura del caso Lavajato, en que reveló actos de corrupción de todos los expresidentes que recibieron coimas o fueron beneficiados indebidamente por la empresa.
También trabajó en el caso del Club de la Construcción, que comprometió a varias empresas de nuestro país, entre ellas Graña y Montero, ex socia de la brasileña Odebrecht. Otra revelación fue el caso Madre Mía y la compra de testigos que permitió la reapertura de esta investigación que había sido archivada. También, finalmente, trabajó en una serie de reportajes sobre las presuntas coimas que habría recibido el expresidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua. Me ocupo ahora del trabajo específico que la lleva a participar en esta fraterna competencia. Es muy importante situar este conjunto amplio de información, análisis y denuncias sobre los dinámicos del centro en el contexto de la corrupción que parece también incontrolable a nivel de los gobiernos regionales. Remontémonos a las traumáticas experiencias de César Álvarez en Ancash, Jorge Acurio en Cusco o Gregorio Santos en Cajamarca. O veamos también las más recientes e impactantes en Puno, Tumbes y Ucayali. El caso de los dinámicos del centro es una demostración más de que algo falla en la política regional y en los mecanismos de control del Estado que permiten el uso abusivo y corrupto de los recursos públicos, acompañado de un clientelismo que va contra todo principio de meritocracia y eficacia. Pero a la vez, los dinámicos del centro es un caso de singular importancia, porque se trata de una investigación por corrupción al partido que ha puesto a la bancada más grande del actual Congreso y más aún al actual presidente de la República. Si se siguen documentando los potenciales alcances de estas indagaciones, podrían corroborar que hay un vínculo entre la campaña electoral ganadora en el 2021 con la corrupción, con lo grave que ello sería. Cabe mencionar que la contrincante de Castillo, Keiko Fujimori, está acusada por muy documentadas razones de haber recibido dineros ilícitos en las campañas electorales previas y que por ello la Fiscalía pide 30 años de prisión. Entre paréntesis, Villasís fue también pionera en difundir este caso, y en el 2017 El Comercio publicó la primera portada de un diario señalando Odebrecht afirma que financió la campaña de Keiko. Ello provocó las iras de la aludida, incluyendo un video público acusándolos de mentir y con amenazas de querellas. Este caso es incluso más sensible que el de Fujimori, porque se trata de un presidente en ejercicio y al inicio de su mandato. La investigación policial fiscal tiene ya varios años y se inicia a raíz de un sistema de fraude masivo en la emisión de licencias de conducir que poco a poco fue encontrando que había una utilización generalizada de los recursos del gobierno regional para favorecer los objetivos políticos de Vladimir Cerrón. Hay avances ya importantes del caso que han llevado a los jueces a aceptar la prisión preventiva de importantes dirigentes de ese partido. Está claramente ya demostrado que sobre todo en países tan débiles institucionalmente como el nuestro, pero en general en todos los del mundo, la sola acción de la justicia no es suficiente para evitar la impunidad. Que una opinión pública activa, porque es bien informada por periodistas serios, es indispensable. Más aún si por su capacidad investigativa aportan elementos que la justicia aún no conocía, como es el caso en el trabajo que presento. Por ejemplo, Villasís y sus colegas han sido fundamentales para dar cuenta del aparente enriquecimiento ilícito de Cerrón y su familia, así como han sido muy importantes para romper argollas de poder local que impedían avanzar en las investigaciones, también en exponer a la luz pública a jueces que intencionalmente las paralizaban y otros que por una demora que parecía intencional facilitaron la fuga de una gran mayoría de los que debieran estar cumpliendo hoy prisión preventiva. La perseverancia de Villasís y su equipo lograron además que el caso fuese llevado del ámbito regional al ámbito nacional. Es un caso no cerrado que todavía tendrá que ser cubierto muy profesionalmente por Villasís y por periodistas de otros medios. Pero creo que por las razones enunciadas es el más importante, periodísticamente hablando, del año 2021. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Quiero darle ahora la palabra al siguiente trabajo. Lo va a presentar el que dirigió la investigación, es Christopher Acosta, con un equipo de periodistas jóvenes muy incisivos e investigativos. Es un trabajo donde demuestra el uso virtuoso del acceso a la información pública. Christopher, adelante. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Christopher Acosta, dirijo la Unidad de Investigación de Latina Noticias y los saludo en vivo desde el corazón de la Unidad de Investigación de Latina, acompañado del equipo que domingo a domingo les lleva historias que permiten desnudar al poder y revelar historias importantes usando una importante herramienta ciudadana, el acceso a la información pública, que como saben ustedes es una herramienta de la democracia para forzar al Estado a entregar información. A lo largo de todo este año, el equipo de la Unidad de Investigación de Latina ha desarrollado una importante metodología de trabajo para hallar, usando esta herramienta, información noticiosa y no solamente encontrar en las filtraciones periodísticas el único insumo de noticia para todo el país. Así que en adelante voy a compartir una pequeña presentación con ustedes para contarles cómo hemos conseguido contarles importantes historias a todo el país. Voy a compartir aquí brevemente la pantalla para que me puedan acompañar en esta presentación. Esta presentación se llama El periodismo en mano de periodistas. El acceso a la información pública, muchos de ustedes pensarán, bueno, se pide información y el Estado está obligado a entregarla y simplemente hay que ser un agente pasivo de esperar de que la información llegue. No es necesariamente así. El Estado muchas veces no está preparado para entregar información por desidia, por negligencia, porque simplemente quiere entorpecer el trabajo de quienes solicitamos la información. Como ejemplo, un ejemplo muy simpático de cómo responde el Estado. Este es un pedido de acceso a la información al Congreso de la República que hace nuestro reportero Renzo Gambarén, solicitando un informe técnico a una de las tantas comisiones del Congreso de la República. El Congreso nos responde y nos dice a nuestra solicitud, te mando copia de la información. La copia de la información llegó así. Literalmente una copia de la información, una copia del CD que contenía la información. O aquí hay otro ejemplo de cómo nos responde el Estado, en este caso Petroperú, cuando le solicitamos las actas de sucesiones de los últimos 3 años, ¿no? Actas prácticamente en blanco porque para la entidad es información reservada o confidencial o secreta. La unidad de investigación ha aprendido a lidiar con estas circunstancias y ha aprendido con el tiempo a saber qué pedir, a quién pedir y cómo pedir. Y esto ha conseguido que el 90% de nuestras solicitudes de acceso a la información tengan una respuesta exitosa de vuelta. Pero lejos de ser, como decía en un inicio, un agente pasivo que espera información de este tipo, la unidad de investigación de Latina se ha convertido en un agente activo que litiga contra el Estado para acceder a información que el Estado considera secreta. Porque podemos seguramente en algún momento con los funcionarios tener una actitud a veces hasta pedagógica para enseñarles cómo deben responder. Pero todo tiene un límite. Y acá quiero contarles un caso de cómo la unidad de investigación, este joven equipo que me acompaña aquí, 20añeros todos, salvo quien habla, forzó a nada menos que la Marina de Guerra del Perú a entregarnos información utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué pedimos? Recordarán ustedes que en el proceso entre la segunda vuelta y el conteo de las actas, aparecieron audios de Vladimiro Montesinos donde llamaba desde la cárcel a diferentes agentes y operadores políticos. La pregunta que se hizo esta unidad de investigación fue, hey, ¿cómo pudo alguien que está en la cárcel, en una cárcel de máxima seguridad, poder hacer uso del servicio telefónico? Revisando el reglamento descubrimos que el interno está obligado a tramitar estas solicitudes de llamadas telefónicas, así que le pedimos a la Marina copias de las solicitudes con las que Vladimiro Montesinos tramitó llamadas telefónicas. La Marina nos respondió negando la información. Este es el documento en el que nos dicen que la información la consideran secreta al tratarse de información que contiene la administración penitenciaria de máxima seguridad de un establecimiento que tiene, digamos, a gente detenida y sobre los que tiene que haber muchas restricciones, ¿verdad? Entonces, ellos consideraban la información secreta. Lejos de que este equipo periodístico se conforme con esta respuesta, el equipo llevó este caso al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que funciona en el Ministerio de Justicia. Y sin, bueno, acá no quiero, por supuesto, menospreciar el papel importantísimo de los abogados, pero el solo argumento de este equipo periodístico llevado ante el Tribunal de Acceso a la Información Pública del MINJUS nos permitió que el Ministerio de Justicia, a través de esta entidad, obligue a la Marina de Guerra del Perú a entregarle a nuestra reportera
Rocío Romero, la información, porque no era información secreta, ¿correcto? Eso nos permitió conocer estos documentos que dieron la vuelta a todo el país. Las actas escritas a mano por el propio Vladimiro Montesinos, que permitió conocer que gozaba de 2 horas de teléfono al día, un derecho que él pedía constantemente a través de estos documentos que se le sea renovado. La información compartida en una serie de informes y entrevistas con los conductores de nuestro canal permitió que el país conozca esto y en muy poco tiempo el gobierno comunicó el traslado de Vladimiro Montesinos. Entonces, verán aquí que el equipo de investigación de Latina, lejos de solamente convertirse en un agente pasivo que espera la información, empieza a litigar contra el Estado y exige a entidades como la Marina de que la información sea entregada. Pero hay otras historias que también hemos trabajado netamente utilizando esta metodología de trabajo. Muchos de ustedes recordarán, por ejemplo, el reportaje televisivo que nos permitió dar a conocer estas famosas actas, las primeras actas de las sesiones de Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo. El gobierno de Castillo tenía 4 semanas consecutivas sin ofrecer conferencias de prensa, que era, digamos, la principal herramienta que teníamos los periodistas para conocer qué estaban decidiendo. Un pedido de acceso a la información pública, tramitado por este equipo periodístico, nos permitió acceder a estos documentos que tienen en pantalla, las actas de las sesiones del Consejo de Ministros, que nos permitió conocer qué, cómo se tomaban las decisiones al interno, que teníamos un presidente absolutamente silente durante las reuniones de sus ministros, y nos permitió conocer cuáles eran los miedos, los temores y las preocupaciones de un gobierno aún en formación, ¿no? Un gobierno temeroso de un probable golpe de Estado, de un supuesto poder mediático concentrado que quería derrocar al presidente, y fue un trabajo periodístico que luego permitió, bueno, ya luego cuando hemos seguido pidiendo esos documentos, los ministros se han vuelto muy, digamos, reservados a la hora de expresar opiniones políticas en estos foros, pero fue un trabajo periodístico que abrió públicamente la posibilidad, no solamente para nuestro medio, que lo hace siempre, sino para toda la industria periodística, de utilizar esta herramienta para acceder a información de esta naturaleza. Otro trabajo que la unidad de investigación ha desarrollado usando el acceso a la información pública es el trabajo denominado con dinero de todos. El financiamiento público directo no era un nombre o una frase que la gente conocía fácilmente. Pero si le decíamos que el Estado proveía dinero, fondos públicos provenientes de sus impuestos para financiar actividad política de los partidos, por supuesto que había un interés público. Y esta investigación permitió conocer que con fondos públicos los partidos políticos financiaron una serie de actividades no necesariamente ilegales, pero que sí necesitaban ser transparentadas. Hablamos de consultorías entregadas a algunos personajes muy cercanos de la cúpula de algunos partidos políticos. Hablamos también de además de consultorías, algunas maestrías que se llevaban o que eran otorgadas a algunas personas relacionadas también digamos, a la dirigencia del partido Fuerza Popular. Revelamos también del otro lado, por parte de Frente Amplio, cómo un periódico denominado Tu Causa le había costado 60.000 soles y se utilizaba para levantar la imagen de Marco Arana, o cómo cerca de 200 militantes de Alianza para el Progreso se habían beneficiado recibiendo algunos pagos por supuestos servicios provenientes de este fondo, en un total de casi 300.000 soles, ¿no? Plata como cancha. Finalmente, quería contarles por qué nosotros utilizamos esta herramienta, por qué creemos nosotros que es importante que esta herramienta se promueva y se utilice más, no solamente por nosotros, que ya lo venimos haciendo, sino también para todos los medios de comunicación. Usamos acceso a la información pública porque de esta manera permite relevar a un tercer plano la participación de fuentes que con algún tipo de interés, legítimo o no, se acercan a los medios a contarnos una parte de una historia, ¿no? Esto relativiza ese poder y reduce cualquier tipo de compromiso editorial. También es importante porque el acceso a la información pública nos permite un control total de la agenda periodística, que responde principalmente a los hallazgos a los que se arriban producto de solicitudes de acceso a la información pública que nacen de la inquietud de nuestros periodistas, de la sospecha periodística legítima de que hay información en el Estado que necesita ser pública, pero también porque la información que entregamos a los televidentes se hace inobjetable toda vez que proviene no de una fuente anónima, no de una fuente que entregó algo en un sobre cerrado, sino que proviene principalmente de copias de información original que posee el propio Estado. De esta manera, la unidad de investigación de Latina Noticias postula a este Gran Premio Nacional de Periodismo con una metodología de trabajo por la que nos permite fiscalizar la democracia utilizando una herramienta que provee la democracia. Y eso nos ha permitido, como dije al inicio de esta presentación,
que el periodismo esté en manos de periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias. Ahora le quiero dar el pase a Helen Meniz. Ella va a presentar el trabajo de RPP en Pucacuro. Adelante, Helen. Helen, ¿nos escuchas? ¿Estás? Audio. No. No te escuchamos. Yo no escucho. ¿Los otros jurados escuchan? Yo no escucho. No. No se escucha, no escuchamos nada. No se escucha. No se escucha. Desapareció Helen. Tal vez podemos... Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, listo, perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Dale, bienvenida, gracias. Hola a todos, sí, buenas noches. Justamente lo que estaba comentando acerca del trabajo de Pucacuro fue un trabajo en equipo que realizamos desde RPP. Todos pusimos un granito de arena para poder brindar la ayuda que necesitaba esta comunidad. Es una comunidad que estaba enfrentando la pandemia de la COVID-19 sin doctores, sin medicinas, sin vacunas, cuando aquí en Lima ya se estaba desarrollando de manera consecutiva cada fin de semana un vacunafest. Allá ni siquiera llegaban las pruebas de descarte. Pucacuro se encuentra en Iquitos, Loreto, es bastante alejada este pueblo. Hay que llegar desde Lima en un viaje de más de 30 horas por aire, por tierra, por río, y sobre todo este trayecto se concentra más en el río. Nosotros realizamos un transbordo de 14 horas y 16 horas para poder finalmente llegar hasta Pucacuro, porque no hay otra manera de llegar a este pueblo, no hay una conexión por carretera. Y justamente el problema por el cual ellos, digamos, solicitaron ayuda fue por netamente el tema de salud. Pero una vez que nosotros llegamos nos dimos cuenta que tenían muchos más problemas y en todos los sectores, por ejemplo, en educación, en vivienda, también en el ambiente, tenían una serie de problemas, pero el principal era salud. Nos dirigimos inmediatamente a su posta médica, donde solamente contaban con 3 personas para poder atender a una población de más de 900, entre niños, jóvenes, adultos mayores. Se trataba de una obstetra, un odontólogo serún y una enfermera técnica. Y ellos muchas veces no podían diagnosticar a las personas que llegaban en busca de ayuda. Y la medicina ahí es muy escasa. Cuando la situación se complicaba, tenían que trasladarlos hacia un pueblo más cercano que estaba mejor equipado, y cuando era más severo tenía que llegar hasta la ciudad de Iquitos. Y al no contar con un transporte diario, un transporte regular, era más complicado, era un desafío en realidad para las familias que tenían a un ser querido sufriendo, en que estaba sufriendo también un grave riesgo de salud. Tenían que alquilar una chalupa, que es un bote muy pequeño con motor, que llegaba a costar incluso hasta 5.000 soles de acuerdo a la urgencia que requerían para poder llegar hasta el puerto de Nauta. Y en esta situación, pues las familias tenían que llegar con mucho dolor, porque en algunos casos veían a su ser querido agonizando y muchas veces han muerto en sus brazos porque no han llegado a tiempo para obtener esta ayuda médica que tanto requerían. Otro de los problemas que presenta Pucacuro es el derrame de petróleo, que llega a sus ríos, a sus lagunas. Y esto es bastante complicado porque ellos se alimentan de lo que cazan, principalmente de los peces que pueden obtener de la cocha atiliano, que de ahí se alimentan diariamente para poder alimentar a todos sus seres queridos, a sus familias. Y esto es bastante complicado porque a pesar que ellos saben que están ingiriendo peces contaminados, lo siguen haciendo porque no hay de otra. Esas son sus palabras tal cuales. No tenemos de otra manera para poder alimentarnos. Y a pesar también de ser una zona donde hay lluvias constantes, ellos no cuentan con agua potable. No tienen agua potable, ellos obtienen el agua del subsuelo y se han ingeniado para poder llegar toda esta agua hacia sus hogares.
Ellos a la actualidad aún tienen un silo en sus hogares, no tienen un sistema de desagüe, de alcantarillado, y cuando las pocas, digamos, autoridades que han podido llegar, en este caso fue el gobierno regional en el 2018, iniciaron una obra para hacer una planta de agua. Sin embargo, hasta la fecha se encuentra abandonada. Nunca ha favorecido esta planta de agua a la población, al igual que un colegio que se construyó también en la misma fecha, en el mismo año, en el 2018. Se construyó un colegio para todos los niños de Pucacuro. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta las lluvias constantes que están dañando la infraestructura, y los niños no han podido utilizar de ese espacio. Ellos continúan haciendo sus clases en un local que les ha brindado la comunidad. Sin embargo, esto es compartido con todos los grados. Inicial, primaria y secundaria se encuentran en un mismo ambiente. Y esto tienen que hacerlo sí o sí, porque allá no es posible realizar las clases virtuales, ya que no tienen internet. La única manera que ellos, digamos, vieron para poder tener de internet fue adquiriendo una máquina donde por 4 soles pueden tener 1 hora de internet. Y si hacemos cálculos, lo que nosotros gastamos, digamos, de manera mensual en un plan de telefonía, en un plan de datos, ellos lo gastarían en un día para obtener siquiera algunas horas el internet. Lo que tampoco es fijo es la línea telefónica. Ellos tienen muchos problemas de comunicación, ya que la línea telefónica no es fija, no es estable, y es por horas que tienen suerte de poder adquirir, digamos, un poco de señal. Asimismo, la luz que ellos tienen tampoco es permanente, solamente tienen luz desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Durante todo el día ellos no cuentan con luz, no pueden prender una radio, no pueden prender un televisor, no se enteran en realidad de lo que está ocurriendo. Esta es, digamos, la vida que tienen estas personas en Pucacuro. Y justamente escuchábamos su testimonio cada día que pasábamos con ellos y nos enterábamos de todas las dificultades que ellos padecían. Muchas veces entre lágrimas nos pedían ayuda. Y gracias a este trabajo nos dimos cuenta que Pucacuro era una comunidad que se sentía olvidada, abandonada y también ignorada. Pero se pudo visibilizar a todo el Perú la manera como ellos estaban sobreviviendo a la pandemia de la COVID-19 a pesar de estas dificultades, ¿no? Una comunidad que estaba sobreviviendo también a pesar de no tener la ayuda del gobierno. Y finalmente se ha logrado colocarlos en la agenda nacional, y también a raíz de todos los despachos, los informes que hemos presentado en RPP, se logró el compromiso de algunos congresistas, por ejemplo, Hitler Saavedra, que es de la Comisión de Salud, y también de la congresista Rocío Torres, que justamente ella es de la región Loreto. Ambos se comprometieron en llegar y finalmente los visitaron y han conocido todas las carencias que ellos padecen, y se han comprometido no solamente a ayudarlos en el sector salud, sino también conversar con el Ministerio de Energía y Minas para ver el tema del derrame de petróleo, el Ministerio de Educación para ver el tema del colegio que ha quedado abandonado, el Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento para ver también la planta de agua que quedó también en abandono. Esto, digamos, ha sido un compromiso a largo plazo, pero lo que se ha logrado a corto plazo fue la vacunación de toda la población, la vacunación contra la COVID-19 de toda la población, y también que pudieran abastecer su posta médica con medicinas para atender todo lo que ellos padecen, porque uno de los problemas también es el brote de dengue. Es una zona donde afecta mucho esta enfermedad, y a pesar de ser una enfermedad constante, la posta médica no estaba preparada para poder atenderlos, y muchas personas fallecieron producto de un brote fuerte de dengue que les dio el año pasado. Y asimismo también logramos que en RPP inauguráramos este espacio que Escuchamos Perú, para poder visitar cada mes un lugar alejado que se encuentre, digamos, en situaciones similares a la de Pucacuro, para darle la voz que ellos tanto necesitan y ser finalmente escuchados por el gobierno. Gracias. Muchas gracias, Helen. Gracias por tu exposición. Finalmente, por favor, el doctor Antonio Maldonado, presidente de la República. Buenas noches, señoras y señores del Instituto de Prensa y Sociedad. Me siento muy honrado por la invitación a presentar el trabajo del señor Ángel Páez, periodista
como todos, es de todos conocido, del Diario de la República, y primer fundador de la primera unidad de investigación de la prensa peruana. Por supuesto, me siento también muy honrado de participar con ustedes en este ejercicio, que sobre todo para el jurado que habrá de tomar la decisión esta noche es de ardua y difícil tarea, dado el nivel de los y de las competidores para optar por el Gran Premio Nacional de Periodismo. También quisiera expresar mi coincidencia con las palabras expresadas por mis predecesores, en especial las expresadas por Carlos Basombrío respecto de la calidad de los competidores. En cuanto a la presentación que me corresponde esta noche por propia invitación del reportero señor Ángel Páez, de su trabajo, reitero que por ello me siento muy honrado y creo que es un deber de transparencia de mi parte expresar que conocí al señor Páez directamente y a su trabajo cuando asumí el cargo de procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos. Yo había pasado varios años fuera de la República y por tanto el escenario político, nacional e institucional era para mí un escenario que volvía a tratar de empezar a entender. Y uno de los problemas que observé que se había dado en mis predecesores en la Procuraduría y que se seguía dando en los tiempos en que fui procurador fue el tema de la información. La información rigurosa, la información seria, la información objetiva. Y es allí donde tuve contacto con el señor Páez, conocí de su trabajo. En particular me pareció muy valioso todo el trabajo de recopilación de información en el ámbito de la corrupción en el sector militar. Esto había sido, por supuesto, desarrollado en algunos aspectos por mis predecesores, pero uno de los ámbitos en los que no se había hecho prácticamente nada, y gracias al entonces Contralor Matute se hizo mucho, fue en exponer y presentar las denuncias por grave corrupción cometidas en la Marina de Guerra del Perú. Pero, reitero, en toda la parte de la información relativa a denuncias sobre corrupción militar, entendiéndose la ocurrida en la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía Nacional, en ese entonces no se llamaba así, y la Marina de Guerra del Perú, las valiosas investigaciones del señor Páez fueron de extraordinario valor, por su rigor, reitero, por su objetividad y por su solidez. Al conocerlo luego personalmente en ese contexto, me di cuenta que estaba frente a una persona muy modesta, pero muy firme en sus convicciones y muy valiente. Páez había sido amenazado, como todos ustedes conocen, por los esbirros del fujimorismo, por sus denuncias, y pese a ello había permanecido incólume en su pretensión y en sus propósitos como periodista. Esto me pareció muy relevante en ese momento y me sigue pareciendo relevante en este contexto. Su independencia, su coraje, unidos a su capacidad técnico-profesional. Es una persona muy rigurosa que entiende que la información requiere de verificación rigurosa y responsable. Lo que también reitero en el contexto de casos que requerían de fuente sólida que no fuera rebatida en el curso de la contradicción de los procesos y juicios públicos, se perdiese o fuese descalificada. Ahora quisiera referirme ya de manera concreta a los fundamentos que considero sustentan la candidatura del trabajo de Ángel Páez de la República, en concreto el trabajo sobre el pasado acusa al ministro Iber Maraví. Al respecto diré lo siguiente: si la principal característica del periodismo es la búsqueda de la verdad, la investigación sobre el pasado negado de Iber Maraví cumplió con ese propósito supremo.
Cuando salieron las primeras informaciones que relacionaban al exministro y hombre de confianza del presidente Castillo, negó a rajatabla cualquier vinculación con Sendero Luminoso y pretendió que esa fuera la verdad oficial. Pero en una suerte de arqueología periodística, porque el caso se situaba entre 1981 y 1983, el reportero Ángel Páez obtuvo documentación y testimonios que probaban que Maraví sí enfrentó una acusación de terrorismo y que fue considerado como prófugo por la justicia, información que éste había negado. Páez, además, investigó quiénes fueron los compañeros de Maraví en esa época y quiénes le imputaban pertenencia a la organización. El exministro afirmó que quienes lo señalaron fueron torturados para acusarlo, pero lo que mencionó que esas personas que estaban en prisión escaparon de la cárcel y se reincorporaron, pero lo que no mencionó es que esas personas que estaban en prisión escaparon de la cárcel y se reincorporaron a Sendero Luminoso, probándose que sí militaban en esta agrupación y por lo tanto conocían a Maraví. Por si fuera poco, una de estas personas, años después, participaría y sería condenada por el coche bomba que los terroristas detonaron en la calle Tarata en 1992. Y al día de hoy, la investigación continúa. Continúa, habiéndose identificado a uno de los acusadores de Maraví, que vive en la actualidad y que será materia de más reportajes. Los hallazgos de Páez, que se manifestaron en sucesivas publicaciones, expusieron el verdadero pasado negativo del exministro, quien finalmente perdió el respaldo de su gran aliado, el presidente de la República, y lo relevó del cargo. El periodismo de investigación de esta manera cumplió su propósito de descubrir la verdad. Quisiera decir finalmente que Ángel Páez considera que hacer periodismo de investigación es una labor bastante peligrosa por la serie de amenazas de las cuales se podría ser víctimas, pero más peligroso es difundir algo que no sea verdad y que pueda afectar a la sociedad o a alguien en particular. El periodista señor Ángel Páez, además de reportero, redactor, editor, cronista y columnista, escribe de política, pero también de música y literatura. Considero que, sin perjuicio de las virtudes de las demás personas que compiten por este gran premio, el periodista, el señor Ángel Páez, reúne las características más importantes de un paradigma de periodismo que requiere ser premiado y promovido en su actividad cotidiana rigurosa y seria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maldonado. Gracias a todos los presentadores y a los y las periodistas que han presentado estos trabajos de alta calidad. Bueno, ahora invitamos a votar al jurado, que vota de manera secreta. Ya tenemos acá una metodología virtual, pero quisiera a la par continuar con la ceremonia, por respeto también a los jurados y de las otras categorías. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida a estas nuevas categorías. Al final vamos a anunciar quién fue el ganador del Gran Premio Nacional. Vamos a iniciar la premiación de nuestro Premio Nacionales con la categoría Mejor Reportaje Regional. Y para eso quiero darle la bienvenida a Erin Koenig. Ella es consejera política de la Embajada de Canadá, y que es uno de nuestros auspiciadores este año en el premio, el segundo año consecutivo, para anunciar a los nominados y luego al ganador. Adelante, Erin. Gracias.
Gracias, Adriana, y buenas noches el jurado conformado por los periodistas Juan Carlos Otecha, Esther Vargas y Jacqueline Oyarce. Decidió por los siguientes 5 finalistas. El vídeo, por favor. Bueno, y ahora yo puedo, no quisiera decir algo para destruir la sorpresa. Bueno, entonces felicitaciones a todos los nominados y el ganador es Conflicto Social en el Corredor Minero del Sur, que es el primer gran conflicto que afronta el actual gobierno. José Víctor Salcedo, de Ojo Público. Muchas felicitaciones, muchas gracias, Erin, y felicitaciones a Víctor, realmente un periodista conocido ya en su trayectoria, una persona que realmente hace un trabajo ejemplar. Felicitaciones al ganador de esta categoría y también a los finalistas que lograron llegar a esta etapa. Gracias, Erin. Luego queremos pasar a hacer la siguiente categoría que vamos a premiar, que es la categoría que les contaba, esta especial que estamos premiando este año y que destaca al mejor trabajo periodístico sobre trata de personas y violencia basada en género, perdón. Damos la bienvenida a Ricardo Valdés. Ricardo es director ejecutivo de CHS Alternativo, una ONG dedicada a la lucha de esta problemática, y este es en el marco de un proyecto de trata de personas en la Amazonía peruana desarrollado con el apoyo de USAID, que auspicia también esta categoría especial. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, Adriana, muchísimas gracias. Y gracias también a IPIS por aceptar esta entrega especial y obviamente también reiterar el agradecimiento a USAID por su apoyo. Es el momento de agradecer en realidad la participación de tanta gente, decenas de periodistas que han enviado sus trabajos desde diversos lugares del país. Enfocar la trata de personas y la violencia basada en género es algo bastante difícil, es complicado, sobre todo cuando se tiene que tratar la noticia, y aquí hago referencia a los criterios que el jurado tomó, cuando se tiene que tratar la noticia de una manera con mucho cuidado, con mucho respeto, obviando el sensacionalismo, el morbo que usualmente uno encuentra en el tratamiento de esta información. En ese sentido, quiero obviamente agradecer mucho a un jurado tremendamente especializado, periodistas que tienen gran recorrido y que conocen mucho del tema. Me refiero a María Luisa del Río, a Francesca García y a Augusto Álvarez Drolich. Ellos valoraron en todos los trabajos que se presentaron los criterios que tenían que hacer, como repito, con el tratamiento de la información, con la manera como se trabajó el enfoque centrado en la víctima, la calidad narrativa de las historias, el rigor del tratamiento de los hechos, etc. Ello obviamente implicó el tener que elegir un grupo reducido de la cantidad de trabajos que se presentaron, que veían aspectos tanto de la trata como de la violencia de género. Entonces, preseleccionaron 5 y creo que estos son los 5 trabajos que vamos a ver en el video que viene a continuación.
Esperamos el video, Adriana. Bien, muchas gracias. De plano, todos los trabajos muy buenos. Tengo entendido que el jurado ha tenido realmente serias dificultades para finalmente llegar a una decisión. Mi agradecimiento nuevamente al jurado por ello. Y finalmente, ante estas dificultades, tomaron la decisión de elegir como ganador a un empate. O sea, eligieron dos especiales, dos reportajes como ganadores. Y ellos son Las siguen matando, feminicidios imparables en el Perú, gracias a Ivonne Silvia Machaca Mamani y a Mabel Cáceres Calderón, de El Búho, en alianza con Conectas. Y el otro es el especial El Bosque también tiene rostro de mujer, elaborado por Nícida Antis Tetén y Leonardo Jori Vargas, de Radio Campaquis, de Santa María de Nieva, en Amazonas. Felicitaciones a ambos por el excelente trabajo y por el triunfo. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por tu colaboración y por haber explicado los criterios de esta categoría. Y bueno, muchísimas felicitaciones a los colegas de Arequipa, del Búho, gran trabajo realmente, y por supuesto también a la radio de Condorcanqui, que además tuvo luego una ejemplar cobertura del sismo que hubo hace pocas semanas en la zona. Felicitaciones a todos ellos. Ahora vamos a pasar a premiar la categoría fotografía, mejor fotografía periodística, y quiero darle la palabra al fotógrafo, gran fotógrafo, realmente admirado por todos los periodistas que lo conocemos en su trayectoria, Jaime Errázuriz. Él es parte del jurado que este año nos ha acompañado junto a la excelente también reportera gráfica Mariana Basso y con el reportero gráfico Cristóbal Bronckley. Bienvenido, Jaime, te doy la palabra. Gracias, Adriana. Buenas noches con todos. Bueno, quisiera antes agradecer a nombre del jurado la oportunidad que nos da, a nombre de Mariana, de Cristóbal. Hemos visto participaciones, aunque pocas, de muy buena calidad, y hemos tratado de seleccionar aquellas que básicamente narran un acontecimiento de importancia para nuestro contexto e historia, desde el lenguaje propio de la fotografía periodística. En ese sentido, veamos el video con los 5 finalistas y luego les cuento cuál es el ganador. Bien, entonces, luego de haber visto esto, queremos felicitar a Juan Alberto Mandamiento por ser el ganador del presente concurso.
Ha sido una elección hecha por unanimidad. Su serie fotográfica sobre los últimos minutos de la vida del joven Brian Pintado durante las protestas de noviembre del año pasado, que lograron hacer retroceder la intentona de usurpar el poder y el gobierno de nuestro país, no solo contienen un impacto indiscutible, sino que es un ejercicio de preservación de nuestra memoria visual e histórica. A través de la crónica que narra la vivencia de Juan Alberto en el proceso de fotografiar este acontecimiento en la web Salud con Lupa, hemos podido además conocer su disposición de asumir riesgos por sobre la idea de hacer visibles estas imágenes, y eso enaltece más aún la labor lograda. Queremos felicitarlo a él y también a los demás nominados como finalistas. No ha sido un trabajo fácil de ver, sobre todo historias de notable factura entre los proyectos presentados, pero lamentablemente así son los concursos, debe haber un ganador y permitir que a través de él estas imágenes cumplan su función en nuestra sociedad. Así que muchas gracias y felicitaciones para todos. Gracias, Jaime, gracias a ti, a Mariana, a Cristóbal por el trabajo de seleccionar realmente trabajos que tienen mucha calidad. Bueno, ahora vamos a pasar a televisión. Y para pasar a la televisión quiero darle la bienvenida al periodista Mauricio Aguirre, que junto con Laura Puertas y con Elsa Úrsula integran el jurado de televisión, y él nos va a contar primero quiénes fueron los finalistas y luego el ganador o los ganadores bajo los criterios que tuvo el jurado. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Adriana. Buenas noches con todos. En realidad se presentaron este año muchos trabajos muy interesantes. Nos costó mucho escoger 5. Sin embargo, luego de alguna discusión, nos decantamos casi por unanimidad por, digamos, 6. Al final tuvimos que dejar uno fuera, lamentablemente, pero les quiero presentar ahora los 5 finalistas. Bueno, en realidad cuando uno tiene que dirimir en estos premios, normalmente uno tiene la idea, ¿no? Piensa que el reportaje que tiene que ganar tiene que ser un reportaje que desnude algo, que descubra un tema de corrupción, que ponga, digamos, al poder en evidencia, y se decanta muchas veces uno por una investigación periodística, básicamente en temas de corrupción, ¿no? Pero esta vez nosotros hemos decidido un poco cambiar ese punto de vista por un reportaje que nos pareció que de alguna manera mostraba una realidad tan dramática que la indolencia de las autoridades, incluso uno las puede catalogar como de alguna manera, que tiene de alguna manera un nivel de corrupción, ¿no? Más allá de que no sea una cosa donde haya habido un aprovechamiento de un funcionario público en un acto específico. Consideramos que la indolencia y el olvido muchas veces pueden representar cosas inclusive más graves que la corrupción misma en el aparato público, ¿no? Así que con esa lógica y por el gran trabajo visual que tuvo, por la forma como lograron enfrentar el tema de una manera, siendo un tema tan dramático, de una manera
inclusive optimista dentro de la tragedia, ¿no? Se trabajó mucho, los testimonios de los chicos estuvieron muy bien trabajados. Desde la inocencia de los chicos uno podía recoger el drama que estas criaturas estaban viviendo, ¿no? Esas son las razones que nos llevaron un poco a nosotros a optar por el reportaje de Latina Televisión, que es, el reportaje es de, a ver, un poquito, Rolando Escaró, que se llama Refleja el lejano acceso a la educación en las alturas de Lima. Bueno, felicitaciones al ganador. No hay aplausos, pero bueno, muchas felicitaciones, sí, realmente al reportaje, a los reporteros, al equipo de investigación. Gracias, Mauricio, también por el trabajo, pues junto con Laura y con Elsa nos apoyan cada año evaluando los trabajos para la categoría televisión. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Claudia Izaguirre, para que nos pueda contar sobre mejor reportaje escrito. Claudia Izaguirre, periodista, es, junto con Luis Jaime Cisneros y Eduardo Carvajal, jurados de esta categoría. Es un trabajo que estos tres jurados vienen haciendo ya hace unos años, y bueno, ahora Claudia nos va a contar cómo ha sido este año. Adelante, Claudia. Gracias, Adriana. Buenas noches con todos. Con Eduardo y Luis Jaime seleccionamos a estos 5 finalistas en la categoría. Veamos el video, por favor. Bueno, ante todo, felicitaciones a los finalistas. Puedo decir que en esta categoría se ha dado un empate. En las historias seleccionadas, la pandemia sigue teniendo un peso dominante. En los trabajos seleccionados hay una clara muestra de investigación, mucho trabajo reporteril e impacto. Además, tratándose de reportaje escrito, de un buen estilo al presentar estas historias dramáticas. Los ganadores son Marco Sileri, con la serie Ollas Comunes, publicada en IDL Reporteros, y Lucero Ascarza y Fabiola Torres, de Salud con Lupa, con el especial Crecer sin Padres, los niños huérfanos de la pandemia. Muchas gracias, Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a Luis Jaime, a Eduardo, por el trabajo que vienen haciendo, como lo repito, hace ya varios años. Bueno, y ahora nos toca anunciar el Gran Premio Nacional. Quisiera que mi colega Jonathan de IPIS nos dé solamente unos 5 minutos, que me faltan 2 personas para votar, y regresamos para ver la resolución del Gran Premio Nacional. Volvemos en 5 minutos. Ya, ahora sí. Gracias por la espera, disculpen, bueno, todas estas demoras, pero la verdad que ha sido una votación difícil, dura, y ya tenemos el resultado final. Quiero primero agradecer a los que han postulado, los trabajos que han sido nominados. La verdad que ha sido una calidad, como dijeron al principio, una calidad periodística importante, más allá de los problemas que hemos tenido también en asuntos de coberturas. Y quiero, bueno, anunciar que el trabajo ganador ha sido muy ajustado, pero ha sido el especial Dinámicos del Centro del equipo de Graciela Villasís y la unidad de investigación del diario
el comercio. Muchísimas felicitaciones a Dinámicos. Ha sido súper peleado, les puedo decir que Dinámicos ha ganado con 7 votos, Vacunagate con 6 votos, Pucacuro con 3 votos, Latina TV con 5 votos y Ángel Páez con 4 votos. Felicitaciones, Graciela, al equipo. Y bueno, nos vemos el próximo año, esperemos que ya no de esta manera virtual tan complicada, sino presencial. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo año. Bravo. Adiós. Bravo, Gracias. Chela. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Un sombrío. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Felicidades. Adiós, felicidades. Un placer. Felicidades. Chao, gracias. Felicitaciones. Luego. Gracias.